Hay muchas maneras de explicar la historia, algunas divertidas y otras no tanto. Podés escuchar la historia o podés vivirla y sentirla. Te proponemos combinar historia y viajes para disfrutar de este maridaje con los 5 sentidos. Abrimos nuestra ventana a otros tiempos y latitudes. Déjate llevar por los relatos del profe Omar Hamid y su historia viajera. Profe, el aire es suyo. Bueno, muchas gracias. Igual los invito a Martín, Marcelo y a ustedes también a hacerlo interactivo, porque esto es algo que es una invitación a un medio de vida, a un fascinante modo de viajar, desde mi punto de vista, ¿no? Así lo haremos. Me quedé un poco con la historia de San Ginés. Me quedó ahí dando vuelta porque, bueno, el Imperio Romano es algo como cierta debilidad ejerce en uno, ¿no? Creo que el Imperio Romano está presente hoy en día hasta cuando nos sentamos a la mesa a comer. Entonces es interesante siempre. Es la época que vos decís, Sí. que vos mencionabas, súper interesante porque es el momento en donde el imperio reconoce al catolicismo como religión oficial, ¿no? Que Constantino tiene también una revelación en una batalla y le atribuye a esa revelación haber ganado esa batalla, haber consolidado una posición romana, y a partir de ahí dice, bueno, la religión tiene que ser esta. Dicta, bueno, se hace un edicto, después va a ser Teodosio el que va a oficializarlo en todo el imperio, pero realmente es una época de un cisma importante, porque antes del año 300 los cristianos estaban sumamente perseguidos en todo el imperio. De hecho, son famosas las catacumbas, ¿no? Las catacumbas en Roma, que era el método de enterramiento, ¿no? Que los cristianos tenían para sus conciudadanos, ¿no? Sus correligiosos sería. Así que me parecía interesante aportar esto. Bien. No, está buenísimo. De hecho, te iba a consultar, cuando hablamos de la religión romana tradicional, ¿seguimos hablando de lo que hoy conocemos como mitología o ya había otro tipo de...? No, eran politeístas. Politeístas, ok. Eran politeístas y de hecho no tenían la religión, lo que va a hacer, que bueno, es muy criticada, por eso va a ordenar entre comillas, ¿no? El rol de la familia, el rol de cada persona, en cierta forma el modo de producción, hasta te diría. Los roles, y porque antes de la adopción, convengamos que estas famosas fiestas fastuosas romanas, que siempre se caricaturizan con la uva, con el vino, con Sí. esas fiestas y esas grandes juergas, bueno, van a tender a desaparecer, ¿no? Y a hacer todo más por eso digo que el Imperio Romano nos acompaña hoy en día. De hecho, el imperio que gobierna el mundo hoy en día, hasta no sé cuándo, que es Estados Unidos, está hecho y pensado en base al ejemplo del Imperio Romano, ¿no? Los grandes pensadores Jefferson y demás se inspiraron en la planificación del Estado norteamericano en el Imperio Romano. Por eso las características imperiales. Cuando se habla de imperio, no se habla de reino. El Claro. imperio y tiene que ver con la fuerza, con el ejercicio del uso de la fuerza, ¿no? Bueno, yo le hago una expoliación de los recursos de los países o de los lugares que tengo dominio, ¿no? Eso tiene que ver con la característica de imperio. Algún día hablaremos de eso también, Omar, de las distintas formas de imperio, ¿no? Sí, porque además un imperio colonial, el imperio económico, bueno, hay diversas formas de imperialismo y estaría bueno que un día las charlemos. Porque en definitiva el tema del imperialismo avanza contra el concepto que tenemos de soberanía, digamos, ¿no? Y estaría bueno un día armar una charla y charlar de eso, hablar un ratito de eso. Cuando quieran, un tema súper polémico, sí, siempre. Bien. Bueno, vamos a lo que nos trae hoy, que es viajar en combi y recolectando historias. Un poco la idea que tenía de hablar con ustedes hoy y con la audiencia
es un poco, perdón, tengo mi perra que está un poco alterada. En conflicto con una vecina. Bien. Entonces, bueno, se escucha muy de fondo. Dele para adelante que no pasa nada. Y después dele de comer a la perra, así se queja menos. les pido disculpas. No, Les pido disculpas. Un poco esta forma de viajar que se multiplica por muchas cosas, ¿no? Un poco la crisis de las situaciones turísticas, ¿no? Del costo, si bien requiere una inversión inicial quizás un poco importante, que es comprar un vehículo, pero bueno, el vehículo puede ser cualquiera, básicamente. Hoy en día, por ejemplo, para tomar un ejemplo, hay un viaje muy tradicional que es un sueño que muchos tenemos, que es unir la Ushuaia con Alaska, y bueno, se ha hecho en diferentes formas, ¿no? Desde bicicleta, caminando, a caballo, en auto, en combi, en camión, en avión, en lo que ustedes se imaginen, se ha viajado. Y siempre es la interacción del ser humano en esa nueva forma de vida, ¿no? Cómo ubicarse, cómo hacer, y esto que yo les decía, ¿no? Esto de la combi. Yo elegí la combi de una forma la armé con una cama, con un baño seco, con un tanque de agua, con una bombita. Entonces tengo agua, tengo una garrafita, tengo para cocinar. Entonces se empiezan a vivir otro tipo de cosas. Y eso es muy interesante de verlo, de plantearlo, y acá es donde quizás ahí tiro puntas para charlarlo con Marcelo y con Martín. Con Martín, por lo que decía recién, del desafío de cocinar con lo que uno tiene a mano, en un lugar que lo agarra en el medio del campo, en el medio del desierto, donde sea, que elija pasar la noche, por ejemplo. Y con Marcelo, desde el punto de vista inspiracional, que tiene una gran película que se llama Into the Wild. No sé si es muy, muy, muy inspiracional. Si no la vieron, les recomiendo que la vean. Sí. Es la historia de Alexander Supertramp, que había puesto el muchacho, ¿no? Bueno, es un chico. La vi. ¿La vieron? La vi, pero espero que no comparta el final. Digamos. El final no es muy motivador. No, es una historia real. Sí. No es muy motivador, pero deja un mensaje interesante. Sí. La felicidad es felicidad cuando es compartida. Me gustó eso. Entonces ahí es donde tira una línea muy profunda en esto de los viajes en camioneta, en combi o en el medio que uno elija, sin ser unos grandes motorhomes, puede viajar. Ya lo dije en muchas cosas, de la interacción que se genera en los pueblos donde uno llega, ¿no? Donde uno va llegando y va compartiendo con la gente de cada lugar, que va señalando, indicando diferentes cosas que uno va empezando a conocer, y son esas historias mínimas, yo lo llamo historias mínimas, a los pequeños relatos que vas recibiendo en determinados lugares, y te dicen, no, vos tenés que, mirá, conocete esta historia de esta persona que no sabés quién fue, hizo tal cosa para tal gobierno, o para... es un poeta del pueblo, o es un artista callejero, o te encontrás con los argentinos haciendo malabares en los semáforos de toda América Latina. Un montón de cosas que se van dando que hacen que ese folclore vaya creciendo, ¿sí? Y las juntadas que se van dando en los distintos lugares, principalmente de argentinos y uruguayos, que compartimos mucho esta forma de viajar, y quizás brasileños también. Entonces se forjan grandes amistades en distintos lugares del mundo. Y hay todo como una red en donde hay una gran contención. Yo de hecho, vivo en Dinahuapi, cerca de Bariloche, y en mi casa generalmente paran viajeros para reabastecerse de agua, compartir una comida, charlar de los viajes, de a dónde van. Y eso realmente es una retroalimentación cultural muy, muy linda, muy interesante.
Está bueno Así eso, que está bueno. un poco es. Vos sabés que, Omar, te cuento así muy rápidamente, en mi caso algo que me sorprendió también. En un viaje que hacía, me pongo en una caminata larga que había, me pongo a hablar con un alemán que hablaba castellano bárbaro porque el tipo había vivido en Centroamérica. Y el tipo me empezó a hablar de viaje. Digo, pucha, digo, ¿de qué debe laburar este tipo que viaja tanto? Digo, de tener un montón de guita como para hacer semejantes viajes. Y en un momento le pregunto, ¿no? ¿De qué trabajaba? Y me dice taxista. Digo, bueno. Entonces, claro, entonces me dice, yo soy taxista, pero a mí, como hablaba él, dice, pero a mí me molesta mucho el frío, dice. Y como era alemán, dice, entonces no me quedo nunca en invierno en Alemania. Durante 6 meses trabajo con el taxi y junto la plata para los otros 6 meses viajar. ¿Qué tal, Un taximetrero, claro, 6 meses trabajaba en su taxi, como era de propiedad, y apilaba guita, digamos, para los otros 6 meses andar caminando por el resto del mundo, evitando el frío espantoso que tiene Alemania, ¿no? A mí no se me Sí, hubiera ocurrido. hoy en día hay muchas formas de viajar. Una es esta, de viajar muy económico. Ujú. De hecho, de sacar el hecho de salir a un restaurante elimina un gasto importante. Eh, Y uno, bien, la sensibilidad del supermercado, ¿no? Que uno va, particularmente en alguna época, por contar una anécdota que se genera en esas cuestiones, que me toca contarla en primera persona, en una época en donde no se podían sacar dólares de Argentina, que teníamos cepo y no sé cuántas cosas más. Entonces, yo tenía que ir a un supermercado afuera del país, hablar con una persona y pedirle, por favor, que me permita pagarle su pedido del supermercado con mi tarjeta de crédito a cambio de que me dé el dinero En en efectivo. efectivo. claro, claro. Para yo tener liquidez en efectivo para moverme en los mercados, que era donde más barato se compra afuera. Entonces, todas esas cuestiones de inventiva, de creatividad, Sí. del día a día, de la picardía, bueno, son cosas que uno... Y esas cosas generan grandes encuentros. De hecho, a nosotros nos invitaron a comer varias veces, a charlar sobre Argentina, sobre lo que pasaba acá. Nos contaban también, esto sucedió en Perú, ¿no? Nos contaban lo que sucedía en Perú en ese momento. Y de hecho terminamos viviendo en una casa en la Cordillera Blanca, en Huaraz, en el norte de Perú. En fin, Sí. historias que se van forjando en el camino. Bien. Historias que surgen de viajar. Yo, perdón, Viajar. no quiero irme de lo que viene diciendo Omar, pero cuando empezó esta conversación que mencionó el viaje de Tierra del Fuego a Alaska, Sí. estuve toda esta conversación buscando y googleando cómo hacer ese viaje. Google Maps no te permite hacer un viaje directo, así que lo dividí No, como en 2 fracciones. Dije, bueno, hagamos de Alaska, o mejor dicho, la punta de Alaska con Canadá y sí. Panamá, y ahí me dio 128 horas, si no me equivoco. Y después dije, bueno, de Colombia, más o menos, pues pasando Panamá vas a Colombia, a Tierra del Fuego, digamos, mejor dicho a Río Gallegos. Tierra del Fuego tampoco podía llegar. Me dio otras 124 horas. Técnicamente son 9 días. Mi pregunta, Omar, ¿vos confías en este resultado? Bueno, es un resultado lineal. Claro. Claro. Yo no lo haría en ese, con la cantidad de cosas que hay para disfrutar, no lo haría en ese. El promedio de un viaje de Ushuaia a Alaska son 2 años y medio, 3. De todos los viajeros que yo no lo hice, yo llegué hasta Cartagena nada más, pero bueno, mi intención es en algún momento poder hacerlo. Eh, yo creo que hay muchísimos, si vos ves cualquier viajero de estos que intentamos hacer ese trayecto, son 2 años y medio, 3. Hay gente que lo ha hecho en 7 meses, pero trayendo la camioneta en barco desde Estados Unidos. O Claro. sea, hay varias alternativas, ¿no? Pero no, eso de Google no, por favor. Vos decís que 9 días es muy poco tiempo. Decís Sí. que se duerme en 9 días. Bueno, si haces intercambio con tu pareja Claro, sí, y bueno, nunca se parás. pasa en el volante, claro. Se pasa en el volante. No estaría mal. Sí. No estaría mal. Es una forma, yo es cada uno, si uno lo disfruta, en buena hora.
Profe, acá hay Martín quiere contar 2 mini historias, dice, y Marcelo también. ¿Metemos las historias de ellos en la suya? Pero claro, ¿cómo no? Métale, Martín. Pero tengo, me gusta, desde que viajo más o menos desde que tengo 18 años, ya estamos hablando de 25 años. Nunca me propuse hacer un viaje así como este, tan largo, pero sí fragmentos y dependiendo de dónde vivía. Hay muchas cosas para contar, pero las que se me ocurren ahora es haciendo la isla sur de Nueva Zelanda en una combi chiquita. Mi récord fue una semana sin bañarme hasta que encontré un gimnasio. No. Esa es una, porque aparte hacía frío y no había manera. Y otra que para mí fue espectacular es en Nerulla, este pueblito que queda en Salta, pero uno accede a través de Jujuy, que es un pueblo que queda a 4.000 metros de altura. La gente, en la época que fui, que fue hace más o menos 13 años, la gente abre las puertas de sus casas para comer. No hay lugares para comer, sino la gente entra a comer a la puerta de la casa y hay una cartulina afuera que está escrito a mano cuál es el plato del día. Y mi mayor recuerdo de ese viaje fue ver fútbol de primera. Una noche justo me cayó que fui a tomar algo a un lugar en un barcito muy, muy casero ahí en este pueblo y con la gente local, mascando coca, tomando vino y mirando fútbol de primera entre esa gente. Fue espectacular. Esas son una de las tantas cosas lindas que aporta viajar. Muy bien. Me encantó que puso no bañarse en una semana y una de las cosas más lindas es la Sí, misma sí. oración. Lo de bañarse, claro, lo de bañarse una semana, paso y quiero. Me digamos. ganaste. Me Me ganaste, Martín, me ganaste. Yo estuve 5 días sin bañar. Oh, lo máximo. amigo. Pero, ¿y adentro de la combi los 5 días también? Sí, siempre. Ah, Si no había bueno. otro lugar. Bueno, madera. Pero hay alternativas, Tampoco. Yo hablo de 5 días sin un baño tradicional. Ahora hay alternativas de El baño higiene, polaco, siempre. sí. Pero no. Claro, Sí, sí, el bueno. viejo y conocido baño polaco. Bien. Pero uno está entre la naturaleza. En ese momento lo que menos se preocupa es eso. Hay cosas más importantes de qué preocuparse antes que eso. La naturaleza te yo ventila. Yo tengo un amigo viajero que hizo el viaje desde Costa Rica hasta Ushuaia Sí. y se bañaba en el mar. No, Mamadera. yo por esta clase de cosas es que no hago estos viajes. Claro. No puedo estar más de un día sin un baño normal. O sea, a mí la paso Hay mal. que salir de las zonas de confort. Claro, Chicos. es sentirse vivo, es estar ahí. Chicos, no me quiero poner escatológica. Yo me constipo. Yo si no tengo mi baño no puedo. No, entonces estas experiencias no son para usted. ¿Qué No. le diga? No. Es psicológico, perdonen. A mí el trauma no me deja. Extrañar un bidet es lo menos que te puede pasar en este tipo de viajes. Pero bueno, qué sé yo. Están buenos, tienen su parte que está buena. ¿Qué quiere que le diga? Por ahí el dormir, ¿no? Creo que la clave está en dormir en algo por lo menos cómodo. Porque entonces reponer horas de cansancio me parece que es lo más importante de todo. Después lo demás se tira para adelante. Se hizo un piadoso silencio, por lo cual veo que tampoco han dormido en un lugar cómodo. Yo me armé una cama fabulosa y duermo espectacular, la Bien, verdad. Bien. Sí. Duermo Yo- como los dioses. Yo creo que el mayor cuidado que uno tiene que tener en cuenta es el tema de que pase algo y uno tenga que recurrir a un hospital ese es el mayor cuidado, lo que siempre hay que estar alerta. Sí, Estar tener un preparado botiquín. para cualquier incidente, por más pequeño que sea, y tener siempre a mano algo, porque pasa. Yo he pasado cosas que de repente pasan y es inevitable y uno tiene que recurrir a eso. Entonces, eso es lo más importante. Sí, que tus Sí. familiares sepan dónde estás también. Tato adhiere acá, por grupo adhiere que el problema de él es el video. Bueno, el problema de Tato es el video, pero dice que después vemos. Yo, El después vemos de le Tato me cuento. preocupa. con esto que hablaba Martín de las enfermedades, yo me agarré chikungunya en Ecuador. Amigo. Ay, encima en Ecuador es Amigo. la en salud Ecuador pública y ahí. estuve 4 días con una fiebre reumática en la camioneta, que bueno, la chikungunya se va sola, ¿no? Con paracetamol lo único que te dan para tomar. Sí, Así sí, que sí. ahí estábamos al lado de la playa y bueno, y yo estuve acostado, básicamente, Sí. pero realmente la pasé mal, ¿eh? La pasé mal, Sí, mucha fiebre Seguro. en esos momentos, pero la verdad que no
estaba tranquilo. No fue algo que me desesperé, dije no estoy en mi casa o no estoy cerca del hospital. Fui a un centro de salud, me dijo la médica que tenía que tomar paracetamol y bueno, fue por ahí la Sí. cosa. Yo tuve dengue en una isla en Tailandia, también muy pequeña, donde había una sola clínica, lo mismo, igual, el mismo método, paracetamol y comé, tomá agua y esperá. Si estaba muy Exacto. grave o si se complica, te hacen volver porque te tienen que internar. Claro. Y otra Claro. cosa que me agarró en Nueva Zelanda durante este viaje, una psoriasis virósica, que de repente son cosas que pasan y que no tienen idea, y me empecé a sentir todas estas cosas en el cuerpo, que me pasó eso sola vez y nunca más en la vida, nunca supo por qué, ni el médico ni nadie. Pero esto es a lo que voy, que digo, que pueden pasar estas cosas repentinas, inesperadas, y eso creo que es lo más, a lo que uno tiene que estar más preparado, digamos. Lo demás es todo manejable. Consulta. Totalmente. Marcelo, vos ibas a contar algo también, ¿no? Sí, pero antes quería consultarlos. Cuando tuvieron estas enfermedades que tuvieron, estaban solos en ese momento. Sí. Porque por ahí estando solos te la rebuscás de otra manera que si tener que estar con otra persona que tiene que ir a hacer cosas. O digo, por ahí estando solo, esa independencia te permite moverte de otra manera también en la enfermedad. O en lo que estés pasando. Yo estaba con mi mujer y con mi hija. Es complicado, pero bueno, pero el estar en compañía lo que tiene que tener, claro, bueno, pero estar en compañía, creo yo, así como tenés esta ventaja, si estás solo de la independencia que plantea Marcelo, tenés la ventaja de estar en compañía que, bueno, ante cualquier cosa salen corriendo, te consiguen cosas, qué sé yo, si vos te sentís muy mal, digamos, por lo menos alguien te cuida, ¿no? Te sentís cuidado por alguien, que más no sea para alcanzarte el plato de comida. Por eso quería ver cómo había sido la reacción o cómo lo procesaron los dos, uno estando solo, por ahí el otro estando en familia, ¿no? Porque está bueno saber cómo cuidarse o cómo el que está acompañado, en qué lo pueden ayudar. Marcelo, Claro. convivir con un tipo que se pasa 7 días sin bañarse es imposible. Es lógico que estuviera solo. Claro. Creo que por eso, Igual- ahora que lo pienso, fue. Pensalo, Igual hay- capaz que tiene algo que ver. ¿Lo contagiaron a propósito, decís? Hay una frase que siempre aplica, que es hay una mano invisible que siempre ayuda al viajero. Y eso sucede así. Bueno, Sucede así. me Siempre quedo- hay una me mano quedo con invisible eso. que ayuda al viajero. Lo que quería decir es Sí. Perdón. Tato acá agrega que dice que si vas con otro, tenés la ventaja que te puede enterrar en la playa, por ejemplo. Sí. Y no está mal, es un consejo práctico también, porque esto anda trasladando el cuerpo, esto es un problema, digamos, ¿no? Bueno, pasan los aviones, que se Claro. muere alguien en el avión y lo tenés al lado, cubierto en una bolsa, Claro, horrible. no, estás en la playa. Decime, Marcelo. No, que me acordaba de dos historias. Una llevada al cine, como dijo Omar, de la película que nombró. También está Nomadland, que salió hace poco, salió hace un par de años. Buenísima, ganó un buenísima. Oscar, que es sobre la Buenísima. vida de gente que vive en vans o en casas rodantes, ¿no? Es una película muy, muy indie, que sorprendió para muchos que haya ganado el Oscar. Fue creo que durante la Excelente. pandemia, ¿no? Así que, y Excelente. después hay una historia ahora, salió hace poco de dos hermanos, creo que están recorriendo África en un Citroën 12B. Sí, que les abre la puerta porque está todo pintado con la selección argentina y con Messi. Ah. Entonces les abre puertas en todo el mundo. Sí, es genial, es genial. Hay otra historia que también está basada en hechos reales de una chica que cruza, hay una caminata que si no me equivoco va de costa a costa en Estados Unidos y no me acuerdo el nombre de la caminata en este momento, pero es la historia de una persona que está un poco perdida en la vida y que se plantea ese reto como para hacer un cambio rotundo en toda su vida en general. Y cuenta la historia de esta mujer que cruzó caminando casi de costa a costa a Estados Unidos. Está muy buena también. Es vieja, no es nueva, pero es una buena peli para ver. Medio un poco así el mensaje que da también Into the Wild. Es una película con un mensaje atrás de superación, de esperanza, etcétera. Pero con un final triste. También- Perdónenme, pero yo tengo mi problema con los finales tristes. Ustedes saben que tendría que Y, hablarlo con pero, un psicólogo. Tendría que hablar con un psicólogo, sí. pero no me estoy bancando los Vos finales sabés, tristes. vos sabés que hay muchos viajeros que llegaron a donde estaba el micro, ¿no? Donde estuvo parando
Alexander Supertramp. Y lo más triste aún es que muy cerca de donde él no pudo cruzar el río para volver a la civilización para que lo ayuden, había un paso habilitado a un par de kilómetros. El río se hacía más angosto y podía pasar de orilla a orilla. Por una cuestión de marearse, en donde estaba no pudo salir. Tremendo. Y tuvo triste también, ¿no? Sí. Pobre muchacho. Sí, sí. Sí. Gente, si les parece, después si te queda algo, Omar, va a quedar para la próxima entrada la semana que viene.